reales de una empresa de construcción donde se observaba cuál era el rendimiento de los proveedores y si esto afectaba sí o no al rendimiento del proyecto. No se cuantifica cuál es la afectación, sino solamente si es sí o es no. Esto se realizó en una serie de proyectos donde se observa que el nivel de servicio de los proveedores es de promedio del 66% y que en aquellos casos o en aquel caso que superaba el 93% del nivel de servicio, se observaba que no había afectación en el rendimiento del proyecto. En otros casos sí afectaba el rendimiento de los proyectos, tanto en tiempo como en costo. Eh, Posteriormente, dentro del alcance descriptivo, un primer planteo se realizó un modelo conceptual. Este modelo conceptual se basa en los datos planificados, las características de un proyecto, alcance, costo y tiempo, básicamente, y es fundamental para el modelo los recursos, saber cuáles son los recursos necesarios y la discretización de estos recursos, dado que en la ejecución de los proyectos los que realmente ejecutan los proyectos son los recursos. Entonces, y es lo que se había detectado empíricamente, que había una relación entre el rendimiento y los recursos necesarios. También se plantea el modelo de una red. Esta red, el planteo del modelo está planteado como una red logística interna, que se le denomina así a la red interna al sitio de producción, que generalmente gestiona la empresa principal, y una red de logística externa, que es el conjunto de proveedores que llegan al sitio de producción. Es importante acá demarcar que bueno, esta red logística externa puede tener una influencia regional, nacional o internacional. Con esto se pueden establecer las criticidades de los recursos, ya sea en tiempo, en costo, y la criticidad relacionada con el nivel de servicio de los eslabones de la cadena de abastecimiento que van a proveer ese recurso. Entonces, los datos del proyecto más el modelo de red y a través de una simulación de N escenarios, uno puede establecer por distintos métodos la predicción del rendimiento, del tiempo y costos de los proyectos. Para darle un contexto cuantitativo a esta red, se realiza un diagnóstico a través de un cuestionario y de artículos publicados sobre el rendimiento de distintos proyectos en la región, y se llega a este gráfico, representa un resumen de ese cuestionario, y tenemos la red externa, los niveles de servicio en los distintos eslabones de la red externa y los niveles de servicio en la red interna. Un punto a sobresaltar acá es que el origen de los proveedores es 56% regional, 21% nacional o no regional y 23% de internacional. Eso es una característica interesante que está relacionada con la regionalidad que habíamos establecido de los proyectos más tempranos. Estos niveles de servicio de la red de abastecimiento nos llevan a un rendimiento de los proyectos de la región. Todo esto son valores promedio. Y dentro de esos rendimientos podemos ver que los proyectos tienen desvíos en costos del 19,5%, 48,5% terminan generalmente en el costo planificado, y que los desvíos de costos producidos por el nivel de servicio de la cadena de abastecimiento son aproximadamente del 4%. Lo mismo se realiza para plazos. Los proyectos terminan generalmente con un 44,5% de atraso. Los proyectos terminados en plazos son escasamente el 37%, y el desvío en plazos producido por el nivel de servicio de la cadena de abastecimiento es aproximadamente el 8,6%. Esto ya nos daba, dentro del contexto de la investigación, bueno, cuál era la relación entre lo que sucedía con la provisión de los recursos y lo que sucedía con el rendimiento de los proyectos de construcción. Para realizar un modelo predictivo y utilizar herramientas acordes, era necesario establecer a ver si la realidad de correlaciones de variables. Con los datos del cuestionario que se obtuvo, no se observaron en realidad correlaciones definidas de las variables entre lo que nosotros buscábamos, el nivel de servicio, los distintos recursos, y
la relación con el tiempo y el costo, dado que no, es la, no hay una relación directa. Y para las simulaciones, lo que se plantea es que, bueno, de los histogramas de los resultados del cuestionario, se ajustan distribuciones beta para después tener como insumo en el momento de la simulación por alguno de los métodos que se harán más adelante. También otro de los planteos que se tenía dentro del proyecto, de la tesis, era ver cómo se podía estimar los rendimientos logísticos regionales sin tener que recurrir a datos de un cuestionario o datos que se tuvieran que relevar, sino a través de datos indirectos, ver cómo se podían estimar estos rendimientos logísticos, para lo cual se utilizó en función del LP, el rendimiento del índice logístico que publica el Banco Mundial, el PBI de los países, la población económicamente activa y la actividad económica principal. Se establece un conjunto de regresiones lineales que nos permiten predecir el rendimiento logístico de alguna región, siempre y cuando se tenga el PBI, la PE y la actividad económica principal. Así se estableció, por ejemplo, para la provincia de Mendoza y en las ciudades, en las localidades principales, cuál era el rendimiento logístico en cada una de esas localidades asociado a los datos que se obtuvieron. Si uno compara lo que se obtuvo del cuestionario con los valores que se obtenían de este modelo de regresión lineal, los valores de rendimiento logístico de la provincia de Mendoza y de la región de Cuyo eran semejantes. Posteriormente se avanzó con el alcance explicativo, donde lo primero que se plantea es un caso de proyecto tipo, un pequeño proyecto con 13 actividades, donde se realiza su planificación. La estimación de costos y tiempo está dada por los valores medios, como se estima generalmente en la región. Se simboliza a través de un diagrama lógico, a través de una curva de costos acumulados. Y otro punto importante que se debía analizar eran los recursos y cómo estos recursos intervenían en cada una de las actividades, para lo cual se dividió entre recursos internos y recursos externos. Dentro de los recursos internos se habla de mano de obra y de equipos que puede proveer la organización principal asociada al proyecto, y recursos externos, todos los bienes y servicios que proveen del exterior, y ahí pueden ser de origen regional. Regional se plantea entre 200 y 400 kilómetros debido a la situación de contexto y en el país en que estamos analizando el problema. Nacional a bienes provistos de cualquier lugar del país e internacional a todo aquello que signifique importación adentro del país. Con esta planificación del proyecto se plantean los supuestos de simulación. Dentro de estos supuestos de simulación, eh, los valores del rendimiento del costo y los valores del rendimiento del cronograma se toman las expresiones dadas por la técnica del valor ganado de la gestión de proyecto, y a través de una serie de transformaciones la expresamos a través de, en función de una constante K y del desvío entre la media de la red de abastecimiento y, disculpen por el ruido, No te preocupes, bien, Hugo, se escucha muy despacio el ruido, así que puedes continuar. bueno, dale, gracias. Entonces, las expresiones de los rendimientos se basan en el promedio o en la media del nivel de servicio de la cadena de abastecimiento, la red de abastecimiento, y el nivel de servicio que se producía de uno de los casos de la red de abastecimiento. Y el otro valor, la constante K,
está en función o es un valor que hay que parametrizar en función de los valores específicos del entorno del resultado que se obtienen del resultado del cuestionario. Se hace lo mismo para el rendimiento del costo como para el rendimiento del cronograma. Importante la discretización de las actividades a partir de los recursos, cómo se conformaban las actividades, qué recursos se necesitaban, eran necesarios, y un aspecto importante que marca la bibliografía es, bueno, cuál es la correlación que existe entre la provisión de los distintos recursos y cómo no se puede, no se tiene ese dato y generalmente en la práctica tampoco es muy factible obtenerlo. Lo que se plantea en dos estados, el de estado de independencia, como que todos los recursos tuvieran rendimientos distintos de proveedores distintos, y el de estado de correlación máxima, como si un conjunto de recursos fueran provistos por el mismo proveedor y tuvieran su mismo nivel de servicio. Entonces, entre estos dos estados, lo que nosotros vamos a obtener mediante la simulación es un intervalo donde se pueden encontrar el resultado posible del rendimiento de los proyectos. Otro punto importante dentro de los supuestos, bueno, que la calidad se considera constante, eh, por lo cual el alcance tampoco varía. Dentro de los métodos utilizados para la simulación, se utilizó el método Monte Carlo, el método de la analítica del segundo momento para verificación de los datos obtenidos por el método Monte Carlo, y modelo basado en agentes para hacer una evolución de las prácticas del rendimiento de los proyectos. Con respecto al método Monte Carlo, se planteó el caso 1, que es el que planteamos anteriormente, que se encuentra planteado como que está en la provincia de Mendoza, y tratamos de utilizar alguna herramienta sencilla de, de explicación de los resultados, como una curva de costo acumulado, que es una herramienta que utilizan los directores de proyecto. Y aquí lo que se observa en este gráfico es, bueno, si los valores de la curva planificada en azul y los valores que se obtienen si el proyecto se realiza en un estado de independencia o un estado de correlación máxima, después de la simulación por medio de Monte Carlo a través de una planilla de cálculo, y con un 95% de probabilidad de ocurrencia. Entonces, lo que se observa es que si nosotros planificamos y nos quedamos con los valores medios, es muy probable que nuestros proyectos no cumplan con los rendimientos en costo y en tiempo que nosotros habíamos planificado. Otro punto importante era establecer, bueno, dado que en los proyectos es muy importante el seguimiento y control, establecer, bueno, cuáles son aquellas actividades que por medio de sus recursos son las más críticas en el proyecto para hacer un seguimiento y control más exhaustivo. Entonces se planteó un diagrama de criticidad en tiempo y criticidad en costos, eh, y el estado de correlación máxima está en beige y el de independencia en azul. Y lo que se observa es que un primer análisis es que en el cuadrante de mayor criticidad siempre se encuentran las mismas actividades, que son la actividad 11, 6 y 13, que serían aquellas que deberían prestársele más atención o dedicar más recursos en la gestión del seguimiento y control. Además se hizo, dado que esta tiene que ser una herramienta para la toma de decisiones, se hizo eh, simulaciones en periodos de tiempo, a los 5 días, o a los 10 días, a los 15 días, o a las 15 unidades de tiempo, para ver qué pasaba con los indicadores. Y en este caso se observa que a partir del 9% del rendimiento en costo, esto ya toma una tendencia. Si uno no realiza nada, el rendimiento del costo toma una tendencia. Y en el caso de los tiempos, después del 40%, también se observa una tendencia ya definida del rendimiento de los costos, de los tiempos, como que ya como que si uno no hace nada, vamos a terminar mal con nuestro proyecto. Por lo cual, esto nos permite ver que en los primeros porcentajes de avance, tal vez la variación es muy grande, por lo cual nos puede llevar a tomar decisiones erróneas. Y en estos casos, cuando ya pasamos un 50%, como que el proyecto ya tiene una tendencia que va a ser difícil de revertir. Por lo cual habría que tomar
decisiones de cambio de niveles de servicio o de mejora de los recursos de los servicios anteriormente. Eh, Estos resultados que se obtuvieron por el método Monte Carlo se realizó por el método de la analítica del segundo momento, y lo que uno puede observar que está asociado a lo que se obtenía de la bibliografía es que, bueno, para un estado de independencia no hay variaciones en lo que son los valores medios ni en los desvíos estándar. En este caso estamos mostrando la parte de costo nomás, y para los estados de correlación máxima, los valores medios no hay diferencia, pero sí en el desvío estándar. Esto nos dan resultados, como dije, similares a lo que planteaba la bibliografía, por lo cual nos permitía verificar que lo que habíamos planteado como simulación Monte Carlo a través de la planilla de cálculo era un buen simulador para poder avanzar y seguir estudiando otro tipo de resultados en la investigación. Después se estableció lo que nosotros buscábamos en la investigación era comparar, bueno, el mismo proyecto realizado en dos cadenas de abastecimiento distintas o que parte de esas cadenas de abastecimiento fueran distintas. Entonces se planteó un caso 1 y el caso 2. El caso 1, como dijimos más temprano, está en el Gran Mendoza, donde se puede ver que hay rendimientos logísticos regionales del 65%, y se plantea que el mismo proyecto se realice en una región apartada 85 kilómetros de la ciudad de Mendoza, donde el rendimiento logístico regional baja al 46%. Se hicieron las modificaciones necesarias en los distintos niveles de servicio de los recursos para proveer al proyecto, y también fue necesario realizar una modificación dentro de las expresiones que se habían determinado de rendimiento de costo y rendimiento del cronograma para poder hacer comparables los resultados de un proyecto realizado en un lugar y un proyecto realizado en otro lugar. Si nosotros vamos a los niveles de servicio de la red de abastecimiento, a través de un gráfico de 5.000 iteraciones, uno puede ver que el histograma tienda hacia una curva normal, una campana de Gauss, y si nosotros hiciéramos mayor cantidad de iteraciones, esto sería mucho más evidente, por lo cual a la expresión la llevamos a expresarla a través del coeficiente z de las distribuciones normales y el desvío estándar de este histograma de las simulaciones que se habían realizado. Esto nos permite comparar, independizándonos de las medias, un proyecto realizado en dos redes de abastecimiento distintas. Como resultado se obtiene gráficos de este tipo, o los representamos con gráficos de este tipo, donde se observa el rendimiento del cronograma en función del valor Z. El valor Z quiere decir que estamos que la red de abastecimiento se está comportando con valores medios, y en azul está el caso 1, donde la red de abastecimiento se supone mejor, que una mejor respuesta que la red de abastecimiento del estado del caso 2, que es en rojo, que tiene una mayor dispersión. Este gráfico nos permite obtener distintos rendimientos para distintos valores del nivel de servicio, o cuánto se desvía hacia el lado positivo o hacia el lado negativo, y saber qué probabilidad de ocurrencia tienen. El valor de las esferas nos indica la probabilidad de ocurrencia que tiene ese evento. Bien, es un gráfico no tan sencillo de interpretar, por lo cual tratamos de hacer una modificación para que de un gráfico nos permitiera interpretar cuál era la realidad de las dos cadenas de abastecimiento. Y para compararlo se utilizó una analogía con lo que en gestión de riesgos se llama índice de severidad, que se puede expresar por la probabilidad de ocurrencia de un evento riesgoso y su impacto. En este caso utilizamos el valor de
el rendimiento del cronograma, puede ser también en costo, y la probabilidad de que ese evento ocurra. La interpretación que le dimos a este índice es que a mayor índice de importancia, lo denominamos importancia en algún momento, y a mayor índice de importancia, mejores condiciones presenta la red de abastecimiento del proyecto que estamos analizando. Por ejemplo, eso se podía plantear para el estado de independencia o el estado de correlación máxima. Nosotros tomamos en este ejemplo, en el que está en la gráfica, es una comparación para una correlación del 50% eh, entre los dos estados. Y lo que se observa es que el caso 1, por ejemplo, para valores medios de respuesta de la cadena de abastecimiento, el caso 1 tendría mejores condiciones para realizar el proyecto que el caso 2 que está en la cadena de abastecimiento de color rojo. Bien, entonces esa es la comparación que nosotros nos permite decir, bueno, eh, cuál de las dos redes es mejor para realizar el proyecto, y esto se produce dentro de un cierto intervalo que después varía y habría que analizar cuál es la situación. Eh, También la pendiente de las curvas nos indica que, bueno, que a menores modificaciones de los valores del nivel de servicio, tendiendo hacia niveles de servicio mayores que la media, nos producen mejores rendimientos de los proyectos. Una vez comprobado esa situación, se recurrió al modelado basado en agente, eh, para probar otras situaciones relacionadas con los recursos y la discretización de los recursos, por lo cual se simuló la red de abastecimiento de los distintos integrantes eh, de la red, y los recursos se movían a través, como en la realidad, a través de los distintos proveedores hasta poder conformar el proyecto. Eso se planteó para el caso 1 para ver, y se comparó con lo realizado por Monte Carlo por planilla de cálculo, y se observa que los resultados son semejantes, sobre todo en lo que es el nivel de servicio y la distribución de probabilidades o el histograma del nivel de servicio de la red de abastecimiento. Los resultados eran aceptables para lo que nosotros queríamos comparar y probar, por lo cual se acepta el modelo que se había hecho basado en agente, y lo que se realiza posteriormente es tratar de simular en los agentes, en los distintos proveedores de los recursos, tratar de simular un aprendizaje. Este aprendizaje, ¿en qué consistía? Bueno, si en una iteración de la realización del proyecto obtenemos un resultado positivo, podían bajar la dispersión en los niveles de servicio de algunos de los proveedores, y si tenía un resultado negativo se mantenía constante, o se mantenía con el mismo nivel de servicio y dispersión, y así sucesivamente haciendo distintas iteraciones, con un nivel de aprendizaje que uno podía decir cuánto era el porcentaje de aprendizaje entre iteración e iteración. Lo que nos permite ver es que a través de este aprendizaje, los distintos nodos de la cadena de abastecimiento y del nivel de servicio de los recursos, la dispersión de los niveles de servicio de los recursos, se podían obtener mejores rendimientos en costo y en tiempo, y se puede obtener un mejoramiento de la red de abastecimiento de ese proyecto. Eh, Entramos en el tema de las conclusiones del proyecto de investigación. Dentro de las hipótesis secundarias se mantenía que era que el nivel de servicio de la red de abastecimiento de un proyecto de construcción de la región está asociado principalmente al nivel de servicio de proveedores regionales donde se realiza el proyecto. Esto está dado por que generalmente el 60% de los recursos son regionales, y si lo llevamos a través de los resultados, en este gráfico, por ejemplo, se puede mostrar que los recursos regionales son los más críticos con respecto al abastecimiento o a su red de abastecimiento específica. Otra hipótesis secundaria, que era el índice de rendimiento logístico de una región, está asociado al ingreso per cápita y la actividad económica. A través del modelo de regresiones lineales,
Se puede observar eso, y acá en un gráfico de comparación entre lo que plantea Farahani en el 2009 y lo que se plantea en esta tesis. Farahani lo planteaba a través de los costos y las actividades económicas, nosotros lo planteamos a través del rendimiento logístico y las distintas actividades económicas, donde hay una similitud entre los resultados obtenidos eh, debido a la actividad económica de las distintas regiones, que lo aplicamos para el caso de la provincia de Mendoza. La hipótesis general: el rendimiento del proyecto de la región de Cuyo varía en función del desvío estándar del nivel de servicio de la red de abastecimiento del proyecto. Eso se observa en las expresiones de los índice del costo y del tiempo, a través de los gráficos de comparación, que si bien este gráfico nos induce y nos da una idea, deberá ser mejorado y analizado con más detalle, y a través de la simulación basada en agente, planteando aprendizaje de los distintos eslabones de la cadena. Dentro de los aportes podemos mencionar que, bueno, se establece un marco de referencia de la industria basada en proyectos. Se plantea un modelo conceptual genérico aplicable a distintas situaciones y entornos. Se da un diagnóstico de la red de abastecimiento de la construcción en la región de Cuyo. La estimación de las distribuciones del nivel de servicio para los distintos recursos de la región de Cuyo también se establece o se plantea con el cuestionario, los resultados del cuestionario. Se provee de un modelo predictivo para el rendimiento logístico regional, que a través de datos indirectos nos puede dar un indicio de cómo es el rendimiento logístico. Se plantea el modelo predictivo para determinar el SPI y el CPI en función de la variación de los niveles de servicio de la red de abastecimiento de los distintos nodos. Tenemos una herramienta de comparación de los gráficos que nos permite ver cuál red de abastecimiento es menos peligrosa, y a través de la simulación basada en agente se plantea una evolución de aprendizaje o madurez de los proyectos de las cadenas de abastecimiento. Dentro, como resumen, podemos decir que tenemos un modelo predictivo que nos permite comparar distintas cadenas de abastecimiento para un mismo proyecto, y que eso nos puede llevar a mejoras de costo, tiempo y riesgo, con un aumento de la calidad. Y si uno lo asocia a la gobernanza, esta gobernanza a través de la adaptación o el modelaje de la red de abastecimiento nos puede llevar a una mejora de la competitividad de la región y de las distintas empresas. Mejoras al modelo: hay que mejorar tanto en datos para esta región como para otras regiones para que sean comparables. Intensificar el tema de los modelados basados en agente, agregarle conceptos de madurez de las organizaciones y de los proyectos, aplicar tecnologías del Building Information Management y aplicar sustentabilidad como un parámetro más a analizar dentro de las redes de abastecimiento de los proyectos de construcción, que es un punto bastante flojo. Como transferencia, tenemos información específica de la red de abastecimiento en esta región. Tenemos herramientas para cuantificar los efectos de la dispersión de los niveles de servicio. Podemos, por el modelado y adaptación de la red de abastecimiento, explicar cómo se puede realizar este concepto, y tenemos una herramienta para la toma de decisiones para mejorar el ecosistema de la industria de la construcción regional. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Quedamos abiertos a las preguntas. Gracias, ingeniero Tapia. A continuación, el tribunal hará las preguntas o solicitará las aclaraciones que estime convenientes. Voy a darle la palabra a los miembros del tribunal y les solicito que por favor indiquen cuando han finalizado su intervención para continuar con el siguiente. En primer lugar, el doctor Vasco Augusto Sánchez Rodríguez tiene la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias por la presentación. En mi opinión, la tesis bastante fuerte, o sea, es sólida y representa una buena contribución a la teoría y a la práctica también, ¿no? Una pregunta que tengo
es acerca de cómo, o sea, en términos de los juegos de negocios, ¿sí? Que tú escogiste, em, Hugo, ¿cómo llegaste a esos juegos de negocios o qué literatura utilizaste para escogerlos? Bueno, el juego de negocio que planteé era, bueno, en principio surgió por eh, unas inquietudes del profesor Luis Quinta de San Luis, que se dedica a juegos de negocios, y la idea era plantear más que nada al principio una idea práctica para llevar al aula cómo era la situación de las cadenas de abastecimiento y de lo que se hablaba dentro de las cadenas de abastecimiento, la coordinación y colaboración entre los distintos actores. Eh, Se recurrió a la bibliografía, bueno, que no me acuerdo en este momento, que figura en la tesis, y primero tuvo una evolución años anteriores de otro tipo de parecido al juego hasta llegar a este último que era la cadena de abastecimiento de la construcción de una casa donde habían distintos niveles de- de proveedores y estos proveedores se simulaban en una primera instancia la realidad de no tener comunicación, que es lo que sucede muchas veces en estas cadenas de abastecimiento, poca coordinación y poca comunicación con escasa planificación, planteado de la realidad, y una evolución en segunda etapa donde se medían los distintos parámetros de rendimiento para verificar que, bueno, los actores colaboraban, se comunicaban y planificaban en conjunto para lograr la mejora de la cadena de abastecimiento. Eso se repitió en varios años, antes de la tesis y posterior a la tesis, y también se llevaron en otros contextos, si bien esto, lo que se plantea en la tesis es el resultado dentro de los alumnos de la diplomatura de gestión de proyectos, se planteó en otros ambientes de Latinoamérica que también daba resultados parecidos en la simulación del juego. No sé si contesto tu pregunta. Eh, sí, está bien. Gracias por tu respuesta. La otra pregunta que tengo es acerca de la contribución de la tesis, ¿sí? Las contribuciones de la tesis. ¿Cuáles para ti son las mayores contribuciones de la tesis? ¿Por qué esta tesis tiene una contribución a teoría y a la práctica? Eh, Yo considero que esta tesis tiene una muy buena contribución desde el punto de vista en principio, del diagnóstico de cadenas de abastecimiento en la región de Cuyo, Argentina, dado que hasta el momento no había un estudio que nos permitiera ver tanto cualitativamente como cuantitativamente cuál es el comportamiento real de los eslabones de la región. Entonces eso creo que es un muy buen aporte para la región. Y después la relación entre tratar de relacionar el nivel de servicio de los distintos eslabones y la provisión de recursos asociado al rendimiento de los proyectos. Creo que eso también es un buen puntapié y un buen aporte para seguir estudiando, y esa relación entre ambos rendimientos creo que es muy importante y creo que es realmente lo que afecta al rendimiento de los proyectos, como dos Ya, puntos importantes para ya. mí. Tú enfatizaste en términos de la ubicación de los proyectos, ¿sí? Si tú haces estas simulaciones en otras geografías, ¿cuáles son los cambios que predices en términos de los resultados? Em, Decir que se hacen esos proyectos en otros países o en otras Bien, geografías. el- acá hay una componente fundamental dentro de la simulación, que es la parametrización del modelo. El modelo puede ser llevado a otros lugares, pero siempre hay que parametrizar, por ejemplo, la constante K que yo denominaba dentro de las expresiones. Esa constante K está totalmente relacionada con el entorno. O sea,
Si yo quisiera llevarlo a otra región que no fuera la región de Cuyo, tendría que realizar un relevamiento y verificar cuál es la relación entre los niveles de servicio, la respuesta a la cadena de abastecimiento y cómo afecta esto el rendimiento de los proyectos. Entonces, para llevarlo a otra región totalmente distinta a la región de Cuyo, tendría que hacer un estudio específico en esa región, parametrizar el modelo y poder comparar. Y ahí podría comparar la región de Cuyo, Argentina, con la región del NOA, por ejemplo. Entonces, yo podría comparar ahí, bueno, ¿qué pasa si tengo este proyecto acá y otro proyecto en otra región? Lo podría llegar a hacer a medias con el rendimiento logístico estimado por medio de las regresiones lineales, pero me faltaría la parametrización específica de la región en estudio. Okay. Y la última pregunta es acerca de la constante K. Sí. ¿Hay situaciones que la constante K es una variable? Es una variable para distintas regiones. Yo le he supuesto, el supuesto va que para la región es una constante K para costo y una constante K para tiempos. Pero es para la región. No le he Ya. supuesto variable dentro de la misma región. Tal vez puede ser que si hacemos un análisis mucho más detallado de regiones un poco más distantes dentro de la misma región de Cuyo, tal vez la constante pueda cambiar. No sé si eso, a eso me Ok. la pregunta. Entonces, en conclusión, la constante K varía, depende de la región. Sí, Y una forma, si el modelo se generaliza, la constante K sería variable. yo considero que sí porque la influencia regional de los proveedores es muy importante. Ok, muchas gracias. Esas fueron mis preguntas, Hugo. Todas fueron contestadas a plenitud. Gracias. Bien, gracias, doctor Vasco Augusto. Doctor Alor Morel tiene la palabra. Sí. Ah, ¿me escuchas? Sí, Lor. Perfecto. Bueno, pero no tengo la cámara. ¿Está bien así? Yo te veo, Lor. Ah, muy bien. Primero, muchísimas gracias por la presentación muy clara y por una francesa como yo entendí todo, lo pienso. Primero, yo voy a hacer comentarios generales. En la presentación oral y además en el documento me falta un esquema de recapitulación de la metodología y del modelo. Podemos ver que tenemos todos los bloques del modelo, pero para mí falta la metodología genérica que está proponiendo. Y por eso yo tengo una pregunta: ¿cómo alguien podría utilizar el trabajo? Si puedes hacerme un resumen de la metodología de las etapas para hacer lo mismo si yo quiero utilizar en mi país. Bien. A ver. En primer lugar, si yo hago un resumen de la metodología, sería, en primer lugar, comprender el modelo conceptual que se plantea de planificación, recursos, modelo de la red de abastecimiento y después una simulación a través de alguna metodología. Desde el punto de vista que yo lo planteé, planteo que primero hay que hacer un diagnóstico de la región relacionado con lo que preguntaba Vasco, y ese diagnóstico, con eso puedo yo definir cuál es la relación entre lo que afecta a la cadena de abastecimiento o el rendimiento de la cadena de abastecimiento, lo que afecta al rendimiento de los proyectos,
Entonces yo puedo determinar esa famosa constante K que salía en las expresiones y de esa manera yo ya tengo la relación entre ambos y a través de algún método de simulación yo planteo o genero mi modelo de red y de proyecto a través de la planificación, determinación de caminos críticos, determinación de costos. Con eso yo puedo comparar la duración y los costos con lo planificado y ir estableciendo, bueno, para este iteración me da tal nivel de servicio y tengo tales rendimientos de costo y tiempo, y eso realizado en n veces me da un panorama estadístico de las distribuciones que se pueden ir observando de cómo la relación entre el nivel de servicio y la variación del nivel de servicio con la variación de los rendimientos de costo y tiempo. No sé si Lor quiere que sea más concreto en algo. No, bueno, no, muchísimas gracias. Es esta lógica que me falta. Y yo pienso que sí se puede claramente hacer esta propuesta, se puede hacer un artículo, porque es esto que es muy interesante. Si uno quiere utilizar, replicar su trabajo, debe haber todas las etapas, la lógica que fue seguida para ver sus resultados. Es esto que falta para mí en el documento, y yo fui esperando que al final había como este resumen para entender de manera simple las etapas claves para haber un modelo generalizado, porque lo está diciendo en sus conclusiones, pero no realmente. Para mí falta esta parte, pero es muy simple. Segundo, ¿quién va a utilizar el modelo? ¿Cuál es el usuario y en cuál momento del proyecto? ¿Para qué tipo de decisión? Porque para mí, yo me pregunté si es para organizar la logística, para subcontractar, para diseñar política industrial, porque al final, en sus conclusiones, dice que es una herramienta para ayudar la presa de decisiones. Pero, de hecho, ¿puedes un poquito explicarme los usuarios del modelo? Sí, correcto. Entiendo la pregunta y está relacionada con la anterior también en el tema de, si bien está desarrollado en el espíritu del trabajo, la idea no está en conclusión final y en resumen, los dos aspectos que consultas. La toma de decisiones puede ser, lo que yo planteo es el modelo, o sea, en el momento de la planificación yo puedo modelar mi red de abastecimiento, a veces me tengo que adaptar porque no hay otra red de abastecimiento, tengo los proveedores que hay y tengo que saber cómo se comportan esos proveedores y no me queda otra que aceptarlos. Hay momentos que tengo que aceptar los proveedores que hay, entonces yo puedo decir, bueno, con estos proveedores, bueno, ¿qué resultados puedo esperar con mi proyecto en el momento de la planificación? Hay otros casos que yo tal vez pueda decidir la gestión de los proveedores y decir qué proveedores puedo elegir, y en esos casos, a través de la elección de los distintos proveedores, yo podría decir, bueno, si yo puedo elegir estos proveedores, tal vez por esta metodología yo puedo estimar que, bueno, puedo terminar el proyecto de tal manera. Eso sería en un momento de planificación, y en el momento de planificación también puedo determinar cuáles son las actividades y cuáles son los recursos más críticos. Para eso están los gráficos de criticidad, y tener en cuenta, bueno, estos son de a priori o de partida, son las actividades y recursos más críticos para tenerlos en cuenta en la planificación del seguimiento y control de esas actividades y recursos para el desarrollo ya en la ejecución propiamente dicha del proyecto. A medida que avanza el proyecto, yo anteriormente pude planificar ciertos escenarios y puedo establecer, bueno, a partir de qué momento realmente debo hacer este seguimiento y qué pasa. Yo puedo plantear escenarios también de qué pasa si el proveedor tal, de la actividad crítica tal,
no me presta el nivel de servicio que tenía establecido, sino presta un nivel de servicio diferente, menor o mayor, según sea lo que podemos plantear en los escenarios. Entonces yo puedo establecer a través de análisis de sensibilidad cuál es la variación que me puede llegar a producir ese proveedor en toda la planificación y en toda la gestión de mi proyecto. Entonces, desde esa perspectiva está observado la herramienta como toma de decisiones. Perfecto, es muy claro ahora para mí. Yo tengo una pregunta sobre en el capítulo 2, página 29. Es la identificación de la supply chain se hace a cuál momento del ciclo de vida del proyecto. Antes, al inicio, porque yo tengo en relación con su respuesta. ¿Cómo saber si todos los actores se incluyen en el análisis? ¿Puedo ver qué dice la página 29? Sí, es sobre su figura 2. Sobre los problemas de la supply chain. Es un extraído de WinRef. Y por eso yo me salgo de cuando está utilizando este figura. A aquel momento, la identificación de la supply chain se hace. Estoy buscando la página, ya llego. La tienes en su presentación, al principio. Ah, sí, ya estamos. Es la figura de... Ahí la busco. Sí. Al principio está. Claro, es este. ¿Se ve en la pantalla? Sí, se ve en la pantalla. Bien. A ver, no sé si comprendí bien la pregunta. Nosotros tenemos la cadena de abastecimiento general de la industria de la construcción, desde el cliente hasta la operación del producto, y nosotros nos centramos en el tema de la ejecución propiamente dicha, de cuando se va a ejecutar el proyecto, los actores que intervienen en la ejecución del proyecto, que son el contratista, proveedores, subcontratistas y sitio de producción, sin incluir la provisión de información que se considera que está hecha anteriormente, que si bien tiene influencia en este aspecto, no hemos considerado que haya una mala información que pueda producir problemas en la ejecución del proyecto. Bueno, es en la ejecución del proyecto, pero tal vez durante un proyecto debemos cambiar de actores o de un proveedor o de un subcontractor. ¿Cómo su modelo cómo le está tomando este cambio que puede suceder de actores? Sí, yo hice una simulación de cómo se podía, si nosotros teníamos una modificación de alguno de los actores, yo hice una simulación sobre cómo podía afectar ese cambio supongamos, vamos de nuevo, tenemos una red planteada, tenemos una simulación o datos ya planteados. ¿Qué pasa si alguno de esos actores cambia y por lo cual me cambia parte de la red de abastecimiento y por lo cual va a cambiar el nivel de servicio y su dispersión de la cadena de abastecimiento? Entonces, se han planteado simulaciones donde aparece o figura cuál es la situación esa. En el caso 1, en la página no me acuerdo cuál, está planteado un gráfico donde yo digo, bueno, si cambia este actor, ¿qué pasa con mi rendimiento? Bien, en el caso que yo planteé, lo planteé con un caso de que había una mejora y cómo mejoraba o cómo impactaba en el rendimiento de mi proyecto. Entonces, si yo tuviera el caso de que planifiqué, dije, esta es mi red de abastecimiento, esta es mi situación, si a mitad de camino me sucede que tengo que cambiar un proveedor
o el rendimiento de ese proveedor yo lo estimé como muy bueno y después en la realidad es deficiente, bueno, ¿cómo afecta eso al resto de mi proyecto en el transcurso del tiempo que quede para terminar el producto? Muy bien. Muchísimas gracias, porque este no, para mí no es suficientemente descrito en el documento. Por eso yo tenía una duda, pero muy bien. Una Pero está, otra, disculpa. disculpa, Lor, yo eso lo planteé en un caso, está planteado en el capítulo 6, Sí, primera parte. sí. No está tal vez bien la conclusión. Bien. También en el capítulo 2 hay la ecuación de búsqueda. ¿Pensás realmente que esta ecuación es suficiente discriminantes? Me parece muy amplia. Decía, es construcción supply chain. ¿Por qué no hubo la elección de decir infraestructuras, building, megaproject? Porque de hecho estás tratando un tipo de proyecto, ¿no? Sí, tal vez tendría que haber, según lo que tú dices, tendría que ser más, haber sido más específico en el tipo de proyecto, no tan generalizado como construcción. Sí. Puede ser, puede ser. Y en el capítulo 6, para mí me falta un poquito el contexto y el por qué el caso de la empresa, en cuyo es un caso interesante de estudio, porque de hecho a un momento en el documento está escrito megaproyectos. De hecho es una empresa que me parece pequeña, ¿no? Es un pymes de construcción. Sí, correcto. Nosotros, en realidad, la gestión de los recursos toma importancia la logística y en proyectos de mayor magnitud que el planteado en la tesis, pero en la tesis se quería tener un caso tal que pudiéramos comprender, o un caso de estudio tal que se pueda comprender cómo es el comportamiento de las distintas variables en los distintos recursos. Tal vez si nosotros encaráramos, tomamos un caso de la realidad, donde fuera mediano, grande o megaproyecto, tal vez nos perderíamos en la cantidad de información y recursos a gestionar y no nos permitiría, como caso de estudio, llegar a conclusiones que yo creo que son buenas para este caso y lo que generaría un caso mayor, generaría mayor complejidad en el manejo de los datos, mayor complejidad en el sistema, en la simulación, y tal vez los resultados no fueran muy distintos a los que nosotros hemos planteado en esta tesis. Sí, es por eso que yo pienso que al principio del documento está escrito megaproyectos y yo fui esperando como la construcción de un puente de una presa y no de un galpón. Es por eso que yo fui diciendo que para mí es una construcción de proyectos en una empresa de tipo pymes, pero está bien, es solamente porque había para mí un pequeño decalaje entre la hipótesis y el caso. Pero, ¿y cuál es la escalabilidad del modelo? ¿Para qué tipo de empresa, de hecho? El concepto del desarrollo de la tesis tal vez no fue buscar la escalabilidad, sino fue buscar el porqué de la relación entre las distintas variables. Entonces, por eso está planteado para un caso sencillo, si bien uno reconoce que en los medianos, grandes y megaproyectos va a ser de la mayor aplicación. Para lograr una escalabilidad tendríamos que mejorar todo lo que son los sistemas de simulación que se han optado, no hacerlo por una planilla de cálculo tampoco, y que no está en el objetivo de la tesis ver cuál
cómo podemos hacer para que este modelo sea escalable en sistema informático y en tecnológico. Lo que yo sí creo que es escalable, las conclusiones que se han sacado y que las conclusiones y el modelo general conceptual que se tiene es bueno y escalable. Ahora, si de lo tecnológico lo debemos escalar, bueno, habría que ver cuáles son las herramientas necesarias para llegar a un proyecto de 100 actividades, 1000 actividades, con distintas cantidades de recursos para poder hacerlo realmente palpable y que se pueda aplicar en la realidad a cualquier tipo de proyecto de distintas escalas. Gracias por su respuesta. Muchísimas gracias, presidente. De nada. Muy bien, ingeniero Tapia. Le tengo un par de preguntas. En el caso del modelado basado en agentes, ¿dónde usted establece que puede haber un aprendizaje entre iteración e iteración? ¿Con qué herramientas considera que este aprendizaje o mejora se produciría en la realidad? Sí, nosotros al plantear la tesis y esta simulación de modelado basado en agentes, si bien es una simulación sencilla o básica para la potencialidad del método, la idea era demostrar que a través de un aprendizaje se podía llegar a la mejora del nivel de servicio general de la cadena, la red de abastecimiento. Si lo llevamos a la realidad, una de las mejoras que se puede hacer, o a través de qué se puede mejorar, tenemos distintos tipos de recursos, los recursos internos a la organización principal, por lo cual una de las primeras mejoras que uno puede realizar está en esos recursos internos, cómo mejorar la gestión de esos recursos y cómo lograr que a través de la capacitación se puedan mejorar sus rendimientos. Y posteriormente está todo lo que son recursos externos relacionados con los distintos proveedores. Y bueno, ahí habrá que trabajar, si que fuera posible trabajar con el mismo proveedor varias veces, ver cómo a través de sistemas de capacitación, sistemas de mejora de la gestión de la cadena de abastecimiento, de la red de abastecimiento, se pudiera mejorar esos niveles de servicio y mejorar así su rendimiento. No solamente apuntando en el nivel de servicio, sino a disminuir la dispersión de los resultados. Porque muchas veces podemos tener una media en un proveedor, pero su dispersión es muy amplia. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de buscar es que estos actores disminuyan esa dispersión para lograr que nuestra red de abastecimiento mejore en global. Entonces, capacitación, gestión, buscar la madurez en la gestión de proyectos, si es una empresa de proyectos, lograr madurez en los distintos procesos, aplicación de tecnología, creo que serían las herramientas palpables de la realidad que uno podría practicar. Bien, en cuanto a la adaptabilidad del modelo que usted plantea, ya las preguntas que hizo el doctor Vasco, usted explicó cómo se podría adaptar a otro tipo de regiones. Ahora, ¿cómo se podría? Quisiera saber si se puede adaptar este modelo a otro tipo de industrias que no sea la construcción. ¿Y cómo se podría hacer esto? Si usted imagina o podría decir esto por ahí sería importante, ¿no? Respecto a las dos preguntas que están relacionadas, yo considero desde mi perspectiva que es adaptable a otras situaciones, a otros tipos de proyectos, dado que la técnica, por ejemplo, la técnica del valor ganado es aplicable a cualquier tipo de tipología de proyecto, punto número uno. Punto número dos, si nosotros nos concentramos que la constante K está en función del entorno y el tipo de proyecto, porque nosotros el cuestionario que nosotros hacemos está orientado más que nada a la industria de la construcción, los resultados que obtenemos. Si nosotros nos centráramos en una industria específica que realiza proyectos, tendríamos que hacer un relevamiento de esa industria específica y ver cuáles son las distintas relaciones que hay entre los niveles de servicio de sus cadenas de abastecimiento y
el rendimiento de sus proyectos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es extrapolable a otro tipo de industrias. Bien. Ahora el protocolo establece que se pueden hacer otras intervenciones que no se tendrán en cuenta los efectos de la calificación, pero por ahí pueden aportar importantes aclaraciones. Entonces pregunto, ¿hay algún doctor en la sala que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Bien, si no hay comentarios y preguntas, hemos concluido con esta primera etapa, señor director. Tiene usted la Bien, palabra. entonces, sí, lo que el procedimiento es que ustedes se van a constituir en una reunión privada, los tres solamente. Iris los va a pasar a la sala privada. Ustedes realicen la reunión que sea necesario. Cuando hayan concluido y necesiten volver a la sala principal, por favor, nos avisan. Y el procedimiento sería que nos envíen un mensaje, un chat, ¿no? ¿Vale? Bien, perfecto. Bueno, entonces ahí iniciamos la sesión para que se vayan a la sala privada. ¿Cómo lo Vale. hacemos? Ah, Joan. Super. Vale, sí. Bien, ya están entonces los miembros del tribunal en reunión privada. Ricardo, ¿estás allí? Sí, Quique. Vale, bueno. Bien, yo creo que nos ha llevado, ya llevamos casi 1 hora y media de desarrollo. Creo que tendremos por lo menos 15, 20 minutos más. ¿Estamos bien con el tiempo para la grabación y todo esto? Sí, sí, no hay problema con esto. Bien. El canal está transmitiendo, ¿no es cierto? El canal está transmitiendo y tiene como unos 20 minutos de retraso. Un delay muy grande, pero está todo. Bien, bien, sí, te entiendo, pero no es que se haya perdido algún aspecto, sino que ha empezado un poquito más tarde, No, ¿no? no, exactamente. Vale. ¿Cuántos asistentes hay? De Argentina 24, de Ecuador 90, de Chile 10. Vale, muy bien. Y Bueno, de Argentina te diría la mitad de Mendoza y la gran mayoría que le sigue es Salta, que está ahí muy atenta a lo que pasa con esta tesis. claro, porque ellos son los que siguientes allí en la conclusión de sus trabajos también, ¿no? Qué bien. En teoría deberían estar viendo allí algunos de los chats que han ido pasando. Bien, bien. De antemano, Hugo, te adelantan felicitaciones. Mira, está Marcelo Monge ahí, de Ecuador. Ajá. José Luis Sacur. Sí, Me, gracias.
Me imagino que Alicia debe ser hermana, prima o familiar tuya. Ah, la Alicia es la niña de Ah, la de San Universidad Juan. Nacional Yo, de San Juan, ujú, la que claro. está involucrada con la tesis de el doctorado en arquitectura, ¿eh? Sobre estos, parecido a estos temas, ¿no? Ujú. Bien, muy bien. Félicitations, Hugo. Oh, gracias, Nicolás, tanto tiempo. Oui, oui, c'est le temps passe vite, hein. Oui. Donc, bravo pour cette présentation claire pour des gens qui ne sont pas spécialistes comme moi en plus. Donc, Ah, bon. mission accomplie. Et félicitations avec au plaisir de se revoir en Normandie ou ailleurs, hein, évidemment, où que ce soit. Estemos donde estemos, con muchísimo gusto, nos vemos de nuevo cuando podamos de nuevo volver a visitarnos. Para cuando Sí. esto, a ver, tampoco estoy aquí para vaticinar o hacer previsiones. El que hace predicciones y modelos eres tú, yo no. Entonces, te felicito otra vez, creo que Gracias. Gracias, Nicolás, muy y amable. es muchísimo gusto ver que a donde estás llegando a ser un ilustre doctor, como los doctores aquí presentes, entre los cuales a Quique, el doctor de los doctores. Pero bueno, en serio, felicidades. Yo tengo que dejaros porque tengo otro compromiso a las 5:30 de Bien. acá. Y bueno, estemos donde estemos, te saludo y bueno, estamos en contacto, ¿eh? Bueno, muchas Bueno, gracias, Nicolás. Nicolás, Suerte. te Vale, no, agradecemos por acompañarnos, ¿eh? no, sí, todo, Y, 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 y seguro que en cuanto se normalice esto, ya te tendremos por aquí de nuevo, nosotros vamos para allí. ¿Eh? Vale. no se termine eso, no habrá, no quedará ni un boleto libre, todo estará ocupadísimo. Será difícil encontrar cualquier asiento en cualquier tipo de movilidades. Entonces, Sí. hombre, muchísimo gusto, suerte y hasta luego y bonsoir tout le monde. Vale, bonsoir. Gracias, Gracias. gracias. Bonsoir. Merci beaucoup. Bueno, esta es la parte más angustiante de la espera, pero ya Y pronto se claro, termina. ¿no? No, en realidad es el momento de ir a tomar un café, compartir, hablar con el doctorando, ¿no es Yo cierto? me levanto entonces, si me das permiso. Sí, vale, vale, sí, Dame sí. 2 minutos y vuelvo. Vamos, Anda, vamos. tranquilo. Este, Ok. Ah, ahí ha compartido la pantalla Hugo.
Laurence, ¿te encuentras en línea? Laurence, suis est-ce là. que... Oui. Oui. Bonjour. Bonjour, Laurence. Un plaisir de vous saluter. Est-ce que tu connais où est-ce que est maintenant Joyce? Nous avons perdu. Vous m'entendez? Est-ce que si tu connais où est-ce que maintenant se développe l'activité de Joyce, nous avons perdu contact avec lui. Elle. Hola, Quique. Hola Raúl, Sí, hola. soy yo Orlando, no sé, el Quique desapareció. Bueno, a ver, sé que estamos en público, pero bueno, es el momento para debatir también y aprovechar este rato que se hace largo para comentar algunas cosas. Sí, No sé si señor. el doctorando está, no sé si el doctorando está online o no. No, Hugo no parece que está. Sí, yo estoy aquí. Ahí ha Sí, sí vuelto. estoy, Ricardo. Sí, ahora sí que está. Bueno, Hugo, no te conocía antes, pero aunque el tema no es de mi especialidad, pues la presentación y las respuestas me han parecido sólidas, así que no dudo del resultado y me permito ir felicitándote por adelantado. Bueno, muchas gracias, Raúl. ¿Dónde has desarrollado la tesis? ¿Has estado de visita en Francia, por lo que me pareció entender? Sí, estuve de visita en Nice y en Troyes. Y después fui a visitar a los amigos de Trois-Rivières en Canadá. Fantástico. Está un buen nivel de internacionalización. ¿Cuánto tiempo has estado en cada sitio? Y aproximadamente 15 días en cada sitio. Bueno, no es mucho, pero bueno. Sí, no, pero por lo menos ayuda a ver los temas de otra perspectiva. Sin duda alguna, sin duda que te alguna. saca del hueco donde uno está y puede ver las cosas de otra manera. Sin duda alguna. La experiencia de estar en otro sitio yo la considero muy positiva. Tanto a veces cuando uno va a un sitio muy bueno, que a veces sirve para desmitificar, aprender lo bueno, pero ver que también los sitios buenos tienen carencias. Sí. Y cuando uno va a un sitio no tan bueno, digamos, y las carencias son notables, pues sirve para valorar lo que uno tiene en casa, que con frecuencia se menosprecia. Y yo creo, por tanto, que el visitar sitios enriquece un montón. Yo en nuestro programa y a mis estudiantes lo recomiendo siempre que se pueda hacer una experiencia de ver otra forma de trabajo, otras culturas, otras maneras de enfocar los temas. Es muy positivo. Pero me sabe mal que yo te estoy viendo y tú no. No, tengo el vídeo. No tengo el vídeo conectado, no lo puedo conectar. Saco yo el video, no te hagas problema. No pasa nada. Era por aprovechar este rato que siempre se hace un poco largo en pasillo. Sí. Bueno, de paso yo aprendo algo, conozco un poco mejor y podríamos debatir alguna cosa. Pero... Exactamente. Bueno, muchas gracias por tu palabra, Raúl. Raúl, algunos comentarios sobre los que se me ocurre que podríamos escribir algunas cosas. Sabes que aquí en la industria del vino
han comenzado a comprar algunos robots cucas usados de la industria automotriz que han perdido su repetitividad, pero los están utilizando como robots antropomórficos para envasar los vinos de alta gama sin utilizar líneas de fraccionamiento. Utilizan un método semejante al que se haría con un vino artesanal, donde a mano llenan las botellas con una cantidad limitada de contacto con el oxígeno de aire y una serie de cosas que, según los expertos, dicen que es más conservador y más al estilo de cómo se hacía en el siglo pasado el tratamiento de los vinos industriales. Así que se me ocurre que podríamos charlar sobre ese tema. Pues yo dispuesto, siempre cualquier aplicación robótica a mí me interesa. Ámbitos nuevos, no sé, en el sector del vino, la verdad que yo no he automatizado ni estudiado nada, pero obviamente me interesa, y más viniendo del entorno de Cuyo, que también tiene un rincón especial en mi corazoncito, así que pues, es cuestión de que algún día quedemos y tengamos una conversación sobre el tema, ¿no? Mira, encantado. Allí vamos a coordinar algo con Quique para trabajar. Estos son alumnos que están interesados en el programa. Sí, ¿quién habla? Me parece que ya han vuelto los miembros del jurado. Carlos. Sí. Desactivo el micro, ya conversaremos sobre el tema. Okay. O sea, no hay problema. Bien, a ver, un momentito. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo escucho. Bien, el jurado ha deliberado y emitió calificación de la tesis. A continuación voy a dar lectura al acta en su parte resolutiva para comunicar el resultado al tesista. El jurado se reúne en sesión privada para calificar la tesis defendida, la que obtiene la calificación de sobresaliente por unanimidad. Se comunica al alumno magíster ingeniero Hugo Fernando Tapia la calificación obtenida y se cierra este acto. Aprovecho para felicitar al flamante doctor Hugo Fernando Tapia en nombre de los miembros del jurado presente y del doctorado en Ingeniería Industrial. Felicitaciones, doctor. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Felicitaciones, Hugo. Ha sido muy sólida. Presentaste con mucha autoridad y realmente evaluar tu tesis fue un placer. ¿Sí? Felicitaciones. Y las preguntas que te hicimos las contestaste con mucha solidez y autoridad también. Muchas gracias, Vasco. Doctora Lor, ¿quiere decir algo? Sí, muchas gracias. Fue un placer de compartir este momento con vosotros. Muchísimas gracias. Cada vez es un gran momento porque yo fui jurado de otros doctorados con la Cuyo y realmente Hugo Tapia, muchísimas gracias por la calidad de su respuesta. Muchísimas gracias, fue un placer. Bueno, igualmente, gracias por las preguntas y lo incesante, el tema de las preguntas es muy interesante y las observaciones como aporte muy valioso. Merci beaucoup a Quique y Ricardo. Muchísimas gracias por la invitación. Sí. Lord, Gracias, Ricardo y Quique, por la invitación. muchas gracias a ti. Vale, bueno. Lord, es un honor realmente haber compartido este momento. Lord, parte del éxito de esta tesis también es tuyo, porque es lo que yo recogí de mi directora de tesis, lo que he ayudado a Hugo. ¡Opa! Sí, muy bien, muy bien. ¿Ves? La historia continúa. Esto es muy bueno. Bueno, fantástico. Queremos
queremos agradecer de partida a todo los participantes, ¿no es cierto? Sobre todo al tribunal, han hecho un trabajo excelente. Realmente es un lujo haber compartido esta tesis con este tribunal, y no sé si hay alguno de los presentes, alguna autoridad o alguien que quiera hacer alguna intervención. Este es el momento. Directamente Hola, abran su micrófono y participen. hola Quique, hola, ¿qué tal? Bueno, a todos, soy Orlando Boiteut. Nada, no quería dejar de felicitar a Hugo. Realmente, bueno, hemos tenido algunas experiencias personales. Él fue docente mío también en una diplomatura de gestión de proyectos. Y bueno, doy fe de que Hugo tiene mucha experiencia en la gestión de proyectos y bueno, la herramienta que él ha propuesto es fundamental al trabajar en gestión de proyectos. Yo he tenido la experiencia, gracias a Dios, de trabajar muchos años en megaproyectos y realmente uno de los problemas fundamentales es lo expuesto por Hugo. Así es que creo que sería un valor más que agregado empezar a aplicar esta herramienta en la gestión de proyectos. Sería fundamental. Así es que, bueno, quedo muy interesado en esta propuesta y felicito, bueno, especialmente a Hugo, a Quique y a Ricardo, ¿no? Así es que, bueno, muchas gracias también por la invitación a ser testigo de este primer éxito del doctorado, ¿sí? Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Orlando. Quiero hacer notar que se encuentran algunos decanos de las instituciones que formamos parte de esta red, en particular el ingeniero Gustavo Lores, el ingeniero Sergio Catogui, son los que conozco. Archivar la retención. Jorge, está abierto el micrófono. Perdón. Si quieren hacer alguna intervención o algún... Bueno, yo soy Raúl Suárez, simplemente sumarme a las felicitaciones, tanto para Hugo como nuevo doctorado, pero también para el grupo de gente que ha llevado adelante este programa de doctorado o escuela de doctorado. Cada uno tiene su género y a veces hay que cambiar la forma de pensar para decir la otra. Pero bueno, soy consciente del esfuerzo que conlleva llevar una cosa así adelante, así que también felicitaciones para los organizadores del programa de doctorado. Muy bien, gracias. Sí, en realidad fue todo un esfuerzo y también con logros, ¿no? Este es el primero y ahora va a haber una continuidad importante para compartir entre los miembros y las unidades académicas. Perdón, voy a leer un mensaje del ingeniero Lores. Dice: desde Jujuy, Argentina, por razones de ubicación, sin micrófono ni cámara, pero siguiendo atentamente este hito para la carrera. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, gracias. Laurence, sorry. Sí, Hugo. Un par de palabras. Agradecer a todos los que me han ayudado en esta carrera. Agradecer la organización del doctorado, que con el cumplimiento de las distintas etapas ayuda mucho a lograr los objetivos. Y una especial mención, gracias a Ricardo por el pensamiento disruptivo en su gestión de director, aquí que por acompañarme, y bueno, y a mi familia un gran agradecimiento por soportarme. Así que gracias a todos los que están presentes, muy amables.
Felicitaciones, Hugo. Muy bien. Nora, adelante. Sí. Hola, estaba por escribir. Hola. Adelante, Nora. Escribiendo, pero Bienvenida. bueno, es una emoción poder llegar a cumplimentar el primer objetivo, después se vendrán todos los demás, pero bueno, hace años empezamos con esta aventura interinstituciones que fue complicada, compleja, y que nos ayudó a concretar este primer logro, que es toda una emoción para todos nosotros. Me siento profundamente emocionada de llegar a culminar con el primer hito concreto, y lo felicito a Hugo por el enorme entusiasmo que ha puesto, y muy bueno el trabajo. Acabo de seguirlo con mucho detenimiento. Muy lindo, muy bien concreto y muy buena la defensa. Gracias. Los felicito a todos. Muy bien. Bien, gracias. Sorry, Laurence, I can speak English, but if you can say some word for the peoples now. Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Donc, félicitations à Hugo Merci. pour ce très bon travail, qui j'espère va donner lieu à plusieurs articles, après ce que j'ai compris de mon espagnol. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais félicitations. Et puis, j'espère que voilà, ça va donner lieu à beaucoup de travaux pour Hugo. Et je lui souhaite le meilleur dans sa carrière universitaire et de chercheur. Merci beaucoup, Ok. Laurence. Merci beaucoup. No soy ingeniero Katogi, si quiere decir algunas palabras. Parece que hay problemas de conexión. Sí, con el micrófono. No, estamos- Bueno, si me parece que ya ha transcurrido un tiempo suficiente, sobre todo para aquellos que tengan otra agenda en el día de hoy. Entonces, bueno, con una enorme satisfacción y emoción hemos desarrollado este acto, que si no hay otras palabras, lo damos por concluido muy satisfactoriamente. ¿Vale, señor presidente? ¿Hay algo más? No, bien, perfecto. Finalizamos. Bien, entonces, para continuar con el protocolo, doctor Michalus, dentro de 2 horas hay que enviar a la dirección de posgrado, a la dirección electrónica de la dirección de posgrado de la Facultad de Ingeniería, desde su mail institucional, el acta con las firmas correspondientes. ¿Vale? Sí, ya coordinamos con el resto del jurado y vamos a elaborar ese documento a partir de que cerremos esta sesión. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Damos por concluido entonces y un cordial saludo para todos. Y será hasta la próxima, que va a ser dentro de muy poco. Pronto. Bien. Muchas gracias. Vale. Hasta luego. Gracias, Lord. Gracias, Vasco. Gracias, Michalo. Gracias a todos. Abrazos a todos. Adiós. Bueno, saludos. Cariños, Gracias, cuídense gente. mucho y felices Pascuas. Felices Pascuas. Merci. Gracias. Felicidades. Eso. Felicitaciones. Vale, felices Pascua. Merci, Laurence. Pascuas. Cuídense. Cuídense. Eso. Vale. Bueno. Très bien ça ce soir. Ricardo. Sí, Quique. Au revoir, Kike. Adiós. Au revoir, Ricardo. Bye, bye, bye. Bye. Saludo. A bientôt. Dale, A très bientôt. Dale. Un abrazo grande, Ya nos un abrazo veremos. fuerte.
Sí, chao, chao. Gracias, igualmente por allí. Chao, chao. Chao, chao. Au revoir, Kike. Au revoir, Hugo. Chao. Au revoir, au revoir. Ok, au revoir, merci beaucoup. Merci. Merci.